Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Seguimos pues celebrando y participando sobre estos misterios de la Semana Mayor, la semana más importante de nuestra fe católica. Y bueno, pues hoy el Evangelio de Juan en el capítulo 13 pues nos pone de manifiesto una escena de Jesús compartiendo con sus discípulos. Y es que partiendo de los elementos propiamente dichos, hay una frase o una actitud de Jesús que Juan coloca en tres momentos pues específicos, que es justamente que dice que Jesús se conmovió, Jesús se siente como turbado, se siente como con una cierta tristeza, una cierta conmoción. Juan nos la coloca en tres momentos a lo largo de su evangelio. El primero es pues esa misericordia o compasión que siente cuando está a la par de la tumba de Lázaro antes de resucitarlo. Otro es después de que entra triunfante a Jerusalén en lo que celebramos como el Domingo de Ramos, después de que hace esa pues explicación o esa pues reflexión sobre el grano de trigo que debe morir, obviamente refiriéndose también a lo que va a ser su redención gloriosa. Y justamente la tercera vez es en este momento, en el cenáculo, en el contexto de la pues de esa última cena que tiene con sus discípulos. Debemos de entender o recordemos, por dicho de otra manera, que Juan no hace un énfasis sobre el tema de la institución de la Eucaristía o hablar sobre los gestos que hace Jesús con el pan y el vino, sino que Juan pues va a unas ciertas instrucciones a esa íntima conversación que tiene justamente Jesús con sus discípulos. Y bueno, los mandamientos que encontramos como el mandamiento del amor y demás que hablaremos pues en la reflexión del Jueves Santo, cuando hablemos un poco sobre la celebración de la Cena del Señor. Pero dentro de todo este contexto y sobre todo en ese sentimiento que tiene Jesús, en esa pues angustia que siente, pues la angustia nace de un anuncio que debe hacer a sus apóstoles, a sus discípulos, que es que uno de ellos lo va a traicionar, que uno de ellos lo va a entregar. Y bueno, pues evidentemente, pues genera una conmoción tal dentro de la comunidad, dentro de esa reunión que tenía Jesús con sus apóstoles, que Pedro hace señales a Juan, que justamente es ese discípulo amado, ese discípulo que estaba pues a su izquierda, para pues que él le pregunte. Dice que Juan se recuesta en el pecho de Jesús. Ese pecho, ese corazón que se siente triste, que se siente afligido, que sabe que está a la antesala de una prueba muy grande y que pues ahí llega ese apóstol también, ese discípulo amado como lo es Juan, a consultarle sobre quién es aquel pues que va a cometer la infamia de la traición. Aunque leyendo y sin adelantarme mucho a la reflexión del día de mañana, pues la traición no fue únicamente de uno. Hay uno que sobresale, hay uno que aparece con mayor fuerza como aquel que lo entrega, pero la traición va a un grado más amplio como tal. Pero bueno, quedándonos con eso, pues Juan se cuesta al pecho de Jesús y le consulta. Y bueno, pues Jesús le da una señal tal vez no tan clara porque el contexto dice que igual no fueron capaces de identificar quién era el que le iba a traicionar. No sabemos si porque la señal no fue clara o porque al final del camino el recurso literario va a hablar no solamente de una traición en uno de los discípulos. Pero lo cierto es que Judas recibe ese pan y dice el texto inmediatamente algo muy interesante. Dice que el demonio, lo pone de una manera pues un poco simbólica, el demonio entra detrás de Judas y Judas se pone de pie para hacer aquello que debía hacer. Si vamos al elemento del texto como tal, pues nos habla principalmente omitiendo a Juan, quien pregunta a Jesús quién es el que lo va a traicionar,
pues nos habla de dos personajes muy pues importantes y dos personajes en los cuales se puede centrar toda la reflexión, que es justamente Judas y Pedro, al cual Jesús también habla, que de una u otra manera también lo va a traicionar, porque cierra el texto pues diciéndole esa pues frase tan conocida y esa profecía tan marcada de que esa misma noche, la noche de ese jueves santo, pues antes de que el gallo cante, Pedro habrá negado a Jesús 3 veces. Por eso les decía anteriormente, pues que al final no podemos hablar de una sola traición, porque Jesús al final del camino se queda solo en esa situación. Más adelante, cuando nos adentramos en la lectura de Juan y vemos el momento en el que es capturado en Getsemaní, Jesús al final queda solo, todo el mundo huye, todo el mundo le traiciona. Pero hoy vamos a quedarnos con este par de personajes. Vamos a quedarnos por un lado con Judas y con Pedro. Dicho tal vez de una manera simple o queriendo llevar en consideración ambas circunstancias, pues muy probablemente los pecados tanto de Pedro como de Judas son prácticamente lo mismo. Judas se entrega al Señor ante el Sanedrín, pero Pedro lo niega ante toda la comunidad. Pedro, que decía que estaba dispuesto a entregar su vida por el Señor, pues lo niega en el primer momento cuando siente el miedo de la persecución. Pero hay una grandísima diferencia entre ambos. Hay una postura muy clara que también pues explicaba en este caso el Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, en el entendido de que justamente el problema radicaba en de qué estaba lleno el corazón de uno y de qué estaba lleno el corazón de otro. Judas estaba lleno de dudas. Judas tenía en este momento su corazón alejado del Señor, como lo dice el texto, pues ya el demonio había entrado en él. Y no hablemos de una posesión demoníaca propiamente, sino que hablemos realmente de cómo a veces por nuestros comportamientos, por nuestros pecados recurrentes, nos vamos alejando del Señor y al punto de salirnos de su presencia, de irnos hacia la oscuridad, porque vean qué bonito este elemento y vean qué marcado este elemento que pone Juan. Dice que Judas se levanta y se va hacia la oscuridad. Cuando salió ya era de noche, ya estaba oscuro. Pedro, pues también duda en su momento. Pero lo cierto es que al final del camino la diferencia entre ambos era que Pedro, independientemente de su fragilidad, independientemente de sus caídas, de sus momentos de dificultades, de sus momentos donde tal vez le era muy difícil entender el mensaje del Señor, él guarda en su corazón la esperanza de él. Él en su corazón tenía la certeza de que Cristo, aquel que en próximas horas iba a ser humillado, que en las próximas horas iba a ser crucificado, que en las próximas horas iba a cumplir con su pasión y que tal vez iba a ser decepcionante para muchas personas ver en aquel que veía en el Mesías, verlo humillado de esa manera sin comprender el plan de Dios en ese momento. Pedro tiene esa esperanza que al final es la que le permite, después del momento de la negación, poder llorar amargamente, poder sufrir por su pecado, pero poder levantarse y ser nuevamente aquel discípulo, aquel apóstol que Jesús vio desde el principio. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. No en la gravedad de sus pecados, sino en la confianza que tiene uno u otro sobre el plan redentor y reparador del Señor, que restaura, que sana y purifica todo aquello que nos ha alejado de Él. Por eso dice el responsorio de este salmo del día de hoy, que es el Salmo 70, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. El primero que lo hizo fue Cristo.
quien no siendo pecado sufre el castigo de nuestros pecados. Y él, a pesar de que sentía, porque vean la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, que después podemos ampliar en otra reflexión. Hay un silencio, Dios no le responde en ese momento. Y a pesar de lo que podemos llamar ese silencio de Dios, él continúa confiando y diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero al final esa misma esperanza es la que se nos transfiere y que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, quienes a pesar de nuestras caídas, a pesar de que muchas veces le hemos dado la espalda al Señor, a pesar de que nos hemos equivocado de maneras muy fuertes, siempre sabremos que el Señor está ahí esperándonos con los brazos abiertos, que el Señor siempre estará dispuesto a restaurarnos como vasija rota que tal vez a veces estamos y hacernos una nueva obra de arte. Estamos cerrando el tiempo justamente de la pues de la Cuaresma. Ya estamos en los últimos días, estamos prácticamente a día y medio porque la terminaremos el próximo jueves. Aún estamos a tiempo de ponernos en manos del Señor para que nos restaure, para llegar con esa confianza de Pedro, a pesar de que nuestro pecado sea tan grande como el de Judas también. Pero el Señor siempre está dispuesto. Nada más desea que nos acerquemos humildemente a pedir y a clamar su misericordia. Que nos arrimemos al sacramento de la reconciliación. Que busquemos verdaderamente hablar con Él y decirle, Señor, transfórmame, porque me he equivocado y he pecado mucho. Pero lo cierto es que Él nunca va a estar alejado de nosotros si nosotros permitimos que Él actúe en nuestro corazón. Pidámosle al Señor la confianza y la esperanza de poder levantarnos de nuestras caídas y saber que el único lugar seguro donde podemos estar es cerca del corazón de Jesús, es cerca del pecho de Jesús, ese corazón que ha sido traspasado por nosotros, pero en cuya herida hay una puerta abierta para ser nuestro refugio y ser nuestro resguardo. Que Dios te bendiga y seamos sal y luz.